Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos quería. Los valores revolucionarios en Cuba tienen base ya en los movimientos de independencia que se lograron en el siglo XIX. En estos movimientos de independencia, la cultura y el intelectualismo giró en parte al conseguir una nueva idea de nación, una nueva idea de identidad que los pudiera unir a todos los isleños bajo un marco común. En ese proceso es imperante nombrar la participación de Estados Unidos de América como agente exterior, el cual brindó efectivos militares y garantías a Cuba después de la independencia. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Que el poder político que adquiere Estados Unidos sobre Cuba es tanto que se ve corrupta la independencia que un día se logró. Es así que en la primera mitad del siglo XX los valores americanos se ven impuestos en Cuba, mientras Estados Unidos pasó por unos procesos como el de la prohibición. Cuba sirve como un nido de mafias. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las repercusiones artísticas de esto? Los discursos en el arte se reproducen. En Cuba pasa que las nuevas piezas artísticas que se producen son dependientes de estos valores mafiosos. Por ejemplo, las canciones se hacían para fiestas, su contenido cultural era muy poco, no se encontraban casi piezas intelectuales, y si se encontraban piezas intelectuales eran ajenas al popular. De la Revolución Cubana se puede destacar que buscó hacer de la cultura un derecho del pueblo, y esto se evidenció en la formación y apoyo de instituciones culturales desde el año 1959, a principio de la instauración del partido en el gobierno. El Ballet Nacional de Cuba, luego de que Batista cerrara las puertas a sus precursores, Alicia Alonso y su esposo, después de negarse a convertirse en impulsores del régimen, causó que el ballet entrara en un periodo de inactividad prolongado hasta que Fidel lo restauró. El 24 de marzo de 1959 fue creado el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que fue por primera vez en el país un instituto que producía y apoyaba el cine que era tan popular en la isla. El 24 de abril de 1959 se creó la Casa de las Américas, que buscó estimular la producción y la investigación cultural. Además difundió el material artístico y literario de América y el Caribe por actividades de promoción, conciertos, concursos, exhibiciones, festivales y seminarios. En este mismo año se renacionalizó la Biblioteca Nacional en favor de la cultura, se creó el Teatro Nacional para atender y fomentar las artes escénicas y se convirtió en gestor de un amplio y variado programa cultural. En 1960 fue reconstituida la Orquesta Sinfónica, se reorganizó el Instituto de los Derechos Autorales. El 4 de marzo se creó la Imprenta Nacional al servicio de la enseñanza y la cultura. El 17 de enero se creó el Consejo Nacional de Cultura, el 25 de este mismo mes se expuso el plan de alfabetización. Este mismo se inició el 15 de abril y posibilitó el contacto de cientos de miles de personas con la lectura. El 29 de agosto de 1960 se proclamó el año 1961 como el Año de la Educación.
En 1962 se creó el Coro Nacional a 40 voces. Los antecedentes de la nueva trova son la trova tradicional, género que fue muy importante en el desarrollo de la isla. Estos dos se diferencian principalmente del contenido de sus letras en la parte política y del contexto en el que fueron creados, siendo así que la nueva trova está marcada por ritmos de rock y del pop latino. Entre este encontramos lo que llamamos el feeling, que era la trova hecha con sentimiento. Esta fue muy importante para la consolidación de este género, la cual se desarrolló conjuntamente con la nueva música latinoamericana, que fue la música de protesta de los años 60 y 70. Por el contexto en que se desarrolló la nueva trova, se pueden evidenciar sentimientos de pertenencia de los valores cubanos, respaldo al partido que se instauró en manos de Fidel Castro y un apoyo a los temas de la nueva música latinoamericana. Por lo cual también fue reconocida fuera de la isla, ya que trataban temas relevantes para los demás países. El origen de la nueva trova fue gradual y solo se consolida con el paso de los años y en el momento que es conocida por ese nombre fuera del país. Podríamos decir que el hecho que traspasara estas fronteras fue gracias a la unión de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola y cómo juntos empezaron a crear esta música. La canción de autor tiene su raíz en ese contexto histórico de los 60s y 70s, ligado a los movimientos sociales, principalmente en la cultura del Mediterráneo, de Europa, en América Latina y en algunas zonas de Estados Unidos. En cuanto a Europa, se conoce mucho la creación hispana, y dentro de sus mayores exponentes como nueva canción, como se le conoció, se puede encontrar a Luis Eduardo Aute, a Joan Manuel Serrat, entre otros. Por el lado de América Latina podemos encontrar no solo la nueva trova cubana, sino la nueva canción chilena, del lado de Víctor Jara o de Violeta Parra. Y en la nueva trova cubana podemos encontrar claramente a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés y a otros exponentes del género. En cuanto a Estados Unidos, podemos encontrar a Bob Dylan y a Joan Baez, precisamente por esa finalidad que tiene su creación artística en términos sociales y culturales. La canción de autor está ligada a la canción protesta. Básicamente la canción de autor lo que trata es de retomar algunas tradiciones musicales y adaptarlas y recomponerlas en cierta manera para hacerlas más cercanas temporalmente a sus oyentes, a sus escuchas. La canción de autor no solo designa a aquellas personas, cantautores y cantautoras que escriben, cantan y componen sus propias creaciones musicales, porque se separan de las otras personas que hacen esto en la finalidad de sus composiciones, que tienden a ser sociales, culturales. Está inscrito por lo general a una tradición folk, que se define como acústica, entendiéndolo como término anglosajón, en una relación con la cultura y su tradición musical propia en cuanto a lo folclórico. Dentro del folk hay dos variantes grandes, una es precisamente la canción de autor y la otra es la música folclórica contemporánea. La canción de autor básicamente lo que trata es de tomar ciertos temas y ciertos estilos ya existentes y a través de arreglos y de cambios musicales hacerlos contemporáneos al contexto en donde se inscribe. Está íntimamente relacionada con la música protesta o la canción protesta, como se le conoce, ya que, digamos, toca algunos temas como políticos, sociales, de los barrios, de las personas, y de ahí se deriva
la concepción de cantautor, que hay que separarla de todas las personas que escriben, componen y cantan su propia obra musical, precisamente por esa finalidad que tiene social y política. Carlos Puebla nació el 11 de septiembre de 1917 en Manzanillo. Desde pequeño empezó a sentir una fuerte atracción por la música que empezó a verse concretada cuando un tío suyo le pagó unos estudios en una escuela filarmónica. También cuentan que seguía a escondidas las clases de guitarra de su hermana. Esta pasión por la guitarra se empezó a alimentar cuando él decidió aprender a tocar guitarra solo, sin maestro, pero esto con la asesoría de Pedro Estacio, que era el director de la banda municipal de conciertos de Manzanillo. Es importante resaltar que Manzanillos era un pueblo muy particular porque, bueno, era un pueblo caribeño, pero además de esto, desde tiempos coloniales, era un pueblo muy inquieto y rebelde. Además también tenía un tinte socialista, ya que fue uno de los únicos pueblos que tuvo un alcalde socialista. Su carrera musical se empezó a ver movida cuando se fue a Santiago de Cuba a tocar en el Club 300 en la década de los 30. Después se fue para Matanzas, en donde formó un trío con Eugenio Domínguez y Francisco Baluja, con quienes compuso canciones que tocaban temas sociales. Para los años 50 formó una agrupación con Santiago Martínez, Pedro Sosa y Rafael Lorenzo llamada Carlos Pueblo y sus Tradicionales, siendo su guarida y sitio de composición la Bodeguita del Medio. Allí trovaban canciones con un alto contenido político y social sin cobrar nunca nada. Esta agrupación tocaba las maracas, el bongó, la marimba y la guitarra, generando así combinaciones del son, la guaracha, música española y africana. Puebla fue un importantísimo compositor que apoyó la Revolución Cubana y que hizo sentir su canto en cualquier acontecimiento importante que sucediera. Entre sus canciones más importantes está Y en eso llegó Fidel, Hasta siempre comandante, Todo por la reforma agraria, Mira Yankee, Cómo nos reímos y La Caimanera. En la segunda mitad de la década de los 60 se empieza a consolidar una fuerte presión y descrédito hacia los artistas, quienes eran considerados intelectuales, que eran principalmente escritores y poetas. Esto sucedió por varias razones. Entre ellas, se estaba dando una fuerte discusión por las transformaciones reales que tenían las obras de estos artistas. Por otro lado, estos artistas, quienes también eran figuras políticas y públicas y quienes hacían también apariciones, se empezaron a alejar de sus obras por estas mismas apariciones, y esto culminó con la entrada del mercado como regulador del canon literario. Entonces, todo esto, conjunto a la muerte del Che Guevara, que sucede en 1967, dirige la creación artística hacia un enfrentamiento entre la legitimidad de la práctica guerrillera con la de la práctica cultural. En la música esto sucede con el surgimiento de la nueva trova cubana, siendo sus máximos exponentes Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, y esta nueva trova cubana está empapada de un valor político y buscaba acercar mucho más la música hacia la tradición y a la revolución. Entre sus canciones más importantes está la canción de la columna juvenil del Centenario y Playa Girón. La primera buscaba contrastar la vida bohemia en la ciudad con la vida guerrillera en los montes, dándole valor a la experiencia guerrillera. Y la segunda enunciaba esta discusión acerca de cómo hablar de la revolución sin hacerlo como lo venían haciendo los intelectuales. Silvio Rodríguez nació el 29 de noviembre de 1946 en Cuba y actualmente tiene 71 años. Proviene de una familia campesina de escasos recursos y creció junto a la revolución, con un gran interés en ella y en la música, a pesar de que sus primeros acercamientos formales a esta fue cuando a los 17 años prestó el servicio militar obligatorio, donde tuvo un profesor de guitarra.
lo que le permitió empezar a trabajar en este mundo. Desde sus inicios, Silvio fue muy activo apoyando la revolución, por lo que usó su música para respaldarla y promocionarla dentro y fuera de Cuba. Se dice que la nueva trova nace cuando Silvio hace parte de un recital en la Casa de las Américas en 1968 y se encuentra Pablo Milanés, Noel Nicola, Vicente Feliu, Sara González, entre otros, quienes también son grandes exponentes de este movimiento. En Preludio de Girón, Silvio habla sobre la invasión de la vía Cochinos, y con ella se puede ver cómo buscó resaltar este importante triunfo del partido frente a este ataque de Estados Unidos. Esta, junto al Mayor, son algunos de los ejemplos de las canciones con las que él resaltó los valores de Cuba, la revolución y los logros del partido. Díaz y Flores y Santiago de Chile fueron censuradas en España y Chile, respectivamente. Esto muestra el talante de sus canciones y las repercusiones que generaron. Silvio Rodríguez es una clara insignia de la nueva trova y cuenta con un gran repertorio, ya que ha sido muy prolífico. Actualmente cuenta con 18 álbumes. Noel Nicola Reyes fue un cantautor cubano reconocido por ser uno de los fundadores del movimiento de nueva trova cubana de la mano de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés, por ejemplo. Nacido en 1946, un 7 de octubre en La Habana, hijo de Isaac Nicola, un profesor y uno de los pilares fundamentales de la Escuela Cubana de Guitarra, y Eva del Carmen Reyes, una destacada violinista de concierto. De ahí, digamos, toma su primera formación y su primer acercamiento musical en el ámbito familiar. Ya a la edad de 13 años empieza a componer sus primeras canciones, después de haber escrito poesía y de componer melodías, música en general. Desde mediados más o menos del 50 recibe estudios académicos en música, en varios instrumentos, destacándose en la guitarra. Y en la década del 60, a finales de la década del 60, estudia con maestros como Leo Brouwer, Juan Elósegui y otros, de forma no académica, ya inscrito en el grupo de experimentación sonora del ICAIC, que es el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, que fue fundado después de la Revolución Cubana en 1959 para apoyar el arte audiovisual. Del 72 al 77 es el primer director que tiene el movimiento de la nueva trova y espacio en el cual se propicia esos acercamientos con Silvio Rodríguez y con Pablo Milanés, por ejemplo, llegando a impulsar este grupo y este estilo musical que tomaría fuerza sobre todo desde mediados de los 70 en adelante. Nicola muere en el 2005 en La Habana, víctima de un cáncer de pulmón, después de no haber sido y no haber tenido el reconocimiento que debería haber tenido en el movimiento de nueva trova cubana. Sin embargo, quedan algunas de sus canciones más importantes, sobre todo de los 70, como Es más, Te perdono, Así como soy, Comienzo el día